Vamos a continuar con nuestra programación y le doy la bienvenida al doctor José Sandoval, de quien ya nos hablaron. Él es hematólogo y profesor asistente del Departamento de Hematología Maligna y Terapia Celular en Florida International University y el Moffitt Center Cáncer de Florida en Estados Unidos. Bienvenido a Colombia, doctor. Gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Adelante. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, especialmente a Yolima, al doctor Humberto Martínez y a la Fundación. La primera vez que estoy acá en Colombia dando una conferencia en español. Yo soy de Bucaramanga, pero hice medicina en Bucaramanga, terminé acá en Bogotá y después fui a Estados Unidos, todo de la mano de mis mentores acá colombianos, ¿no? Entonces siempre soy muy agradecido y es uno de mis sueños venir acá porque me avisaron un poquito rápido, pero yo le dije voy a hacer todo lo posible por venir y muchas gracias por esa oportunidad. Entonces yo les voy a hablar de un tema que me parece extremadamente importante. Muchas veces no se le habla mucho a los pacientes y a los familiares o cuidadores de los pacientes con cáncer y son de la importancia de los estudios o ensayos clínicos en cáncer, right? Pero voy a hacer, más que todo voy a enfocarme en qué son, en qué consisten, cuáles son las fases, que ya mis colegas ya hablaron un poquito de eso, y cuáles son esos mitos, leyendas o no digo mentiras, pero las concepciones que no son reales y cuáles son las verdades de los estudios clínicos, sobre todo en cáncer, ¿ok? Los estudios clínicos son súper importantes en la historia de la medicina. O sea, las primeras referencias a estudios clínicos fueron en la Biblia, en el libro de Daniel, con este rey Nabucodonosor, que puso una dieta de carne y vino a una parte de la población y otros que decían llamarse como vegetarianos, y los puso a que hicieran lo que se les diera la gana y comparó qué les pasó. Entonces, desde esa etapa viene, pero el primer estudio clínico controlado y aleatorizado de cierta forma fue en 1747 para el tratamiento de escorbuto, que es la vitamina C. Y bueno, y por esos estudios es que sabemos que el escorbuto se corrige con vitamina C. Entonces, los ensayos clínicos han estado presentes durante toda la historia de la medicina y yo le adicionaría una más a la doctora Bello, que uno de los hitos en la medicina son los estudios clínicos y la medicina basada en la evidencia, porque por eso es que tenemos muchas terapias que han salvado muchas vidas. Solamente para empezar, así rapidito, levante la mano, ¿quién ha participado en un estudio clínico acá en el laboratorio? Ok, excelente. ¿A quién le han ofrecido un estudio clínico? También. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Los objetivos, primero que todo, cuáles son los aspectos básicos de los estudios clínicos, por qué son importantes los estudios clínicos, cuáles son las fases de los estudios clínicos, cuáles son los mitos, leyendas y verdades de los estudios clínicos, la realidad actual de los estudios clínicos en oncología, la cual no es muy buena, debería ser mejor, y unas conclusiones. Bueno, en los aspectos básicos de los estudios clínicos, ¿qué es un estudio clínico? Entonces, son estudios controlados, donde se vela por la seguridad del paciente, primero que todo, pero también por tratar de encontrar efectividad en nuevas intervenciones. Pero son estudios, los que vamos a hablar, que involucran personas, ¿ok? Eso es lo que estamos hablando. Hay otro tipo de estudios retrospectivos, estudios epidemiológicos, pero los que estamos acá hablando son estudios de intervención, ¿ok? Entonces, ¿por qué se hacen estos estudios? Bueno, se hacen para tratar de responder preguntas específicas acerca de nuevos tratamientos o de tratamientos que existen, pero que estamos combinándolo con otras cosas, estamos intentando dosis diferentes, nuevos tipos de radioterapia, nuevos tipos de cirugía, etcétera. Y también para tratar de encontrar mejores formas de detección temprana, en este caso de cáncer, diagnóstico y pronóstico en enfermedades específicas. También se hacen estudios para terapias de soporte, ¿no? Antieméticos, medicamentos que aumenten los glóbulos blancos para que no hayan infecciones, antibióticos, antivirales, etcétera. Ahora, importante, y esto no solo estudio clínico, sino en todas terapias contra cáncer. ¿Cuáles son los objetivos de los estudios clínicos en oncología? Es que logremos que o el paciente viva más, hablando del cáncer, viva más, o sea, mejorar sobrevida o si eso no se puede, que el paciente viva mejor, que mejore la calidad de vida. Seguimos, o sea, los estudios clínicos demuestran si una intervención en salud, en este caso en cáncer, en oncología, sirve o no sirve y si es segura para los pacientes, ante todo también la seguridad.
Entonces, estos estudios ven si nos preguntamos en los estudios clínicos, ¿este tratamiento nuevo funciona o la adición de un tratamiento, un agente nuevo, radioterapia nueva a tratamientos ya que son establecidos, hace alguna diferencia para el paciente, lo hace vivir más o mejor? También, ¿qué tan bien funciona el tratamiento? Porque puede ser que hay unos estudios clínicos que ustedes ven que mejora la sobrevida del paciente por un mes, por unas semanas. Entonces puede que sea significativo de la parte estadística. Si era voluntad. Puede que sea significativo de la parte clínica, perdón, de la parte estadística, pero clínicamente no lo es. ¿Okay? Entonces, ¿es el tratamiento nuevo mejor al estándar? Y si el tratamiento no es mejor, ¿es acaso igual de bueno, pero de pronto más seguro o más conveniente para el paciente? Y los beneficios del tratamiento nuevo superan los riesgos de la seguridad. Todas esas son cosas que tratan de responder los estudios clínicos. Ahora, ¿por qué son importantes los estudios clínicos? No voy a andar mucho en esto. Mucha gente nos va a hablar hoy de esto. Pues esto es como un recorderis muy rápido desde el siglo XX a parte del siglo XXI de todas las cosas que han pasado por medio de estudios clínicos, cómo hemos podido ayudar a nuestros pacientes. Desde que empezamos acá en la primera terapia, digamos que personalizada, que fue el imatinib, que la doctora Abello nos mostró, hasta también inhibidores de proteasomas, uno que se llama bortezomib, que es para mieloma múltiple, que también cambió la historia de la enfermedad. Acá, no menciono uno de los que quisiéramos poner el agua para los pacientes con linfoma, y que es el rituximab, ¿ok? Y más recientemente terapias como BiTEs o anticuerpos biespecíficos o terapias celulares y trasplantes de médula ósea, todos están acá y ayudándolos a ustedes, a nosotros, a todos, por estudios clínicos. No nacieron de la nada, ¿no? O sea, no que un día se nos inventó esto, lo tratamos en ratas, en chimpancés, démoselos a todos. No, nunca ha funcionado así. Entonces, ¿por qué son tan importantes los estudios clínicos? Voy a darle un par de ejemplos un poco rápido, pero para que vean la magnitud de por qué son importantes en la historia del cáncer. Bueno, ahora empezamos bien rápido porque la doctora Bello ya mencionó esto. Un ejemplo de la leucemia mieloide crónica es una leucemia que sin tratamiento o sin tratamientos efectivos, la sobrevida de los pacientes era desde el diagnóstico hasta la muerte del paciente era más o menos 2 o 3 años. Alrededor, antes del 2000, no habían terapias realmente que modificaran la enfermedad. Bueno, nació el trasplante de células hematopoyéticas, trasplante de médula ósea alogenéico de otro donante, y de pronto el uso de interferón y demás, que mejoró un poco las cosas, pero no era para todo el mundo y no era tan asequible. Ahora, como dijo la doctora Bello, vino el imatinib, que es un inhibidor de tirosina quinasas, y esto sí cambió la historia de esta enfermedad. Estos son estudios que probaron esto, y es el estudio a largo plazo, que la sobrevida de los pacientes tratados con imatinib a 10 años era de más del 80%, casi normal un paciente que no tiene este tipo de leucemias. Entonces esto fue increíble. Y esto solamente para que vean, es un estudio poblacional de cómo este medicamento transformó una población en un país, que es un estudio en Suecia, donde si ustedes ven, esto solamente lo hicieron en diferentes edades, pero estos son para pacientes a los 55 años, hombres y mujeres, y ven que la línea así azul son los pacientes de la población sueca que no tenían leucemia mieloide crónica, y estos eran los pacientes que tenían mieloide crónica, cuánto vivían. La diferencia de sobrevida era gigante antes del año 1990. ¿Qué pasó acá? Digamos que esta curvita que empezó a subir todo, ese es el imatinib, ¿ok? Y esto fue por estudios clínicos, y en este caso personalizados, uno de los primeros. Entonces, esto no salió muy bien. El caso de difuso de células B grandes, que ese es de lo que yo hago. Qué pena que no salió acá. Acá estaba mostrándoles un estudio del NIH, del Instituto de Salud de Estados Unidos, donde mostraron antes, ¿qué hacía la gente? Pues es un precepto que nació desde los años 70, 80. Entre más poderoso sea el tratamiento, entre más efectos secundarios, eso quiere decir que está matando células malas, ¿ok? Entonces, déjale todo lo que tenemos, ¿no? Había unos estudios que sonaban a bombas y todo, Promsara Bomb y todo eso. Entonces, lo que hicieron es que hicieron una forma más inteligente de hacer eso, y dijeron, mire, de pronto podemos que los pacientes les va igual de bien o mejor, pero con menos toxicidad. Entonces, lo que hicieron fue un estudio muy grande que desafortunadamente no está ahí, pero
Entonces dijeron, no, eso no existe. Tenemos que tratar a los pacientes con lo más fuerte que tenemos porque así es que se matan estas células. Entonces hicieron, bueno, probémoslo en un estudio clínico. Entonces pusieron muchos de estos regímenes de quimioterapia y vieron que uno que se llama CHOP, ¿okay? Que es el que usamos mucho para estas terapias, fue tan bueno como los otros y mucho menos tóxicos. Los pacientes se morían menos por infecciones y demás. Entonces, ese fue el estándar de tratamiento por muchos años. Después vino el amigo Rituximab, que es una que se llama anticuerpo monoclonal, y eso sí lo usamos mucho porque fue un hito en la historia de los linfomas. Y vemos que al adicionar ese Rituximab, ese anticuerpo monoclonal al CHOP, mejoró la sobrevida de los pacientes. ¿Cómo? Por un estudio clínico. Ahora, otro caso, cuando los pacientes recaen, y un poco la doctora Zuluaga nos habló de su maratón, digámoslo así, de su historia, es esto también. Nosotros podemos curar un porcentaje de pacientes cuando recaen del sublinfoma difuso con trasplante de células hematopoyéticas autólogo de uno mismo. ¿Cómo fue eso? Por estudios. Por ejemplo, este estudio muy famoso que se llama el estudio Parma, ¿ok? Que encontramos que ahí fue que nosotros supimos que los pacientes podían curarse con este estudio de células hematopoyéticas, con este trasplante de células hematopoyéticas. Ahora, desafortunadamente hay un 15, un 20% de pacientes, pronto un poquito a veces más de 20% que son refractarios a quimioterapia y no van a responder bien a esta terapia, a este trasplante. Y desafortunadamente la sobrevida de esos pacientes a veces no es muy buena, a veces de 6 meses o menos de eso. Esto es una media, ¿no? Esto es una media, pero más o menos esto es lo que nos han mostrado los estudios. Ahora viene algo que no sé si el doctor Humberto va a hablar mucho más de esto. Yo les voy a mencionar un poquito porque también es magnífico para cierto tipo de pacientes, ¿cierto? Que es la terapia celular, y estábamos hablando, los colegas estaban mencionando la terapia CAR-T, que rápidamente, por medio de biotecnología, se introduce un gen a las células T. Las células T son como los policías, el ejército de nuestro sistema inmunológico, especialmente muy importantes para pelear contra células de cáncer. Ahí se modifica, lo hace expresar o hace que ganen, que se vuelvan como super soldados para pelear con estas células de linfoma difuso en este caso. No voy a decir nada más, pero estos son de los estudios más importantes que se han presentado, y ven que en pacientes que solo vivían entre 6 a 8 meses, porque el tumor ya no estaba respondiendo, ahora alrededor de un 39%, 40% de pacientes a 2 años, vemos que hay como una meseta acá. Entonces posiblemente tenemos la esperanza de que muchos de estos pacientes están mejorando. Sin embargo, 60% de los pacientes todavía necesitan ayuda, mucha ayuda. ¿Cómo? ¿Cómo nació esto? De estudios clínicos, ¿right? Listo. Ahora, uno de los tantos casos de mieloma múltiple, esto me encanta este estudio, yo sé que al doctor Humberto también, ¿ok? Porque en este estudio hay un medicamento muy importante de mieloma múltiple que se llama lenalidomida, y hay otro muy importante que se llama dexametasona, ¿ok? Entonces, otra vez, al principio dábamos dosis muy altas, no sabíamos muy bien la dosificación y demás, pero una persona súper, mucho más inteligente que nosotros hizo, oye, de presento los pacientes no necesitan tanto, ¿ok? De pronto con una dosis más menos de esteroides se pueden beneficiar igual o más. ¿Y qué pasó? Estos son los pacientes con dosis más bajas de esteroides, pero con la lenalidomida, y estos son con los menores de esteroides. A eso le decimos curvas de Kaplan-Meier, no se preocupen por ese nombre, esos tecnicismos, pero los pacientes entre más esta curvita sea por arriba y siga así planita, eso quiere decir que los pacientes están viviendo más o que están viviendo sin la enfermedad, y cuando baja es que los pacientes empiezan a afectarse por su cáncer. En este caso, más no fue mejor. ¿Ok? Entonces los pacientes tomaron dosis bajas de dexametasona, vivieron más y mejor. Entonces, ¿cómo se dio eso? Por la voluntad, por la valentía de los pacientes en enrolarse también en esto, pero participando en estudios clínicos. Por eso es que también es muy importante. Ahora, las fases de los estudios clínicos, esto es una conversación muy extensa, pero voy a tratar de hacerlo con brevedad y que nos entendamos. Estos estudios tienen diferentes partes. Voy a empezar con la fase 1. La fase 1 es cuando un estudio pasa de la parte preclínica, donde muchas moléculas han sido súper vetadas, súper estudiadas para la seguridad, para la distribución del medicamento, pero en modelos, digamos, que no son humanos, no son seres humanos, digamos en ratones, en chimpancés, en perros, etcétera. Por ejemplo, la FDA necesitan 2 modelos animales antes de establecer esto, y se divide los estudios. Yo trabajé en un laboratorio de esto y es súper
difícil. Una molécula pasa a fase 1. Por eso es que tantas moléculas fallan, ¿ok? Y bueno, esto está hablando de la parte de oncología clínica, ¿no? Ahora, cuando pasa a fase 1, que es la primera vez, cuando un paciente tiene la valentía de decir, bueno, esto me sirve a mí, es cuando el paciente va por primera vez a tener acceso a esa molécula nueva. Puede que sea una molécula nueva, ¿okay? Un medicamento nuevo, una intervención nueva, o puede que sea una combinación de medicamentos que ya están aprobados, pero la combinación por primera vez está siendo tratada. Por ende, la meta de esto es encontrar la dosis adecuada del medicamento que sea, primero, seguridad ante todo en estos estudios de fase 1, pero también hoy en día, empezando los años 90, 95, también se empezaron a hacer que también detectar algo de efectividad de la actividad, saber más o menos si es activo para poder pasarlo a la otra fase. Usualmente son estudios pequeños y van muy despacito, ¿ok? A veces es un poquito frustrante porque necesitamos un estudio de fase 1, pero no tenemos un slot, una posición para el paciente, porque se ocupa muy rápido y porque tenemos que ser muy cuidadosos para vigilar la seguridad de los pacientes. Entonces, a veces se demoran un poquito más en hacerse. Ahora, de fase 2, ya sabemos cuál es el medicamento y cuál es la dosis segura. Entonces, ahí vamos a tratar una población mucho más grande para ver qué tan efectivo es el medicamento, qué tanto se puede curar el cáncer, qué tanto se puede mantener en remisión y también revisar seguridad en una población mucho más grande. Puede ser aleatorizado o no aleatorizado. Ya les voy a decir aleatorización, randomización en inglés, ahorita después. Esto es un estudio más grande y puede andar un poquito más rápido. Ahora, fase 3 son estudios de comprobación. Digamos, el medicamento en fase 2 se comprobó que era seguro y se comprobó que era efectivo para pacientes con linfoma no Hodgkin de células B de estadio 3 y 4. Ok, muy bien. Ahora, vamos a pasar a fase 3. Normalmente lo más frecuente que pasa es que los fase 2 sean de un solo brazo, o sea, todos los pacientes reciben las terapias experimentales. ¿Ok? Ahora, el fase 3 implica un estudio mucho más grande y normalmente tiene que ser un estudio aleatorizado o randomizado. ¿Qué es eso? En un grupo de pacientes recibe la terapia estándar. Ok, digamos la terapia estándar ahorita en linfoma difuso de células B es R-CHOP. Entonces todos van a recibir R-CHOP. Ahora los pacientes en el otro lado van a recibir R-CHOP más la nueva intervención, el nuevo fármaco, y se aleatorizan, cerrando un computador, hace una aleatorización totalmente aleatoria, valga la redundancia, para nosotros saber si lo que está pasando es realmente por el medicamento, porque eso después se van a descubrir los grupos, están doble ciego, ni el médico sabe, ni los pacientes saben y demás, y ya al final se va a descubrir los grupos y van a saber si el paciente que estaba en el medicamento con la nueva intervención le fue mejor que al otro o no. Entonces, así es que no hacemos trampa los médicos ni los estadísticos para saber qué tan importante fue esto para el paciente. ¿Ok? Así es que se aprueban los medicamentos normalmente. Ahora, esto va para revisión de la FDA, en este caso el INVIMA, y ahora la fase 4 son estudios de farmacovigilancia, son estudios mucho más grandes para identificar pacientes que son un poquito más raros, con unos biomarcadores más diversos, o para de pronto identificar efectos adversos que no lo habíamos podido identificar antes, porque no teníamos esa población tan grande. ¿Ok? Ahora, hablando de mitos y leyendas y las verdades de los estudios clínicos, estas son muchas de las preguntas que los pacientes nos hacen acerca de esto, ¿ok? Y ahora, pues a mí me encantaba estos mitos y leyendas acá de Colombia, entonces voy a relacionarlo uno por uno. Entonces, uno que es La Llorona, que es bien famoso, esta pregunta nos las hacen muy seguido, y si no nos las hacen, la están pensando, ¿ok? Si no es el paciente, de pronto es un familiar, ¿ok? Entonces, esto es un estudio clínico. Por ende, voy a hacer un ratón de laboratorio. La respuesta es rápida y clara. No lo es. ¿Por qué? Mire, porque esto ha sido muy difícil llegar hasta un estudio clínico. La seguridad es ante todo. Los estudios preclínicos son súper tediosos, son súper importantes. Hay que estar muy seguros que los pacientes estén seguros antes de pasar esa inclusive fase 1. Bueno, siempre hay un riesgo, ¿cierto? De algún efecto secundario, como con todos los tratamientos, incluso los aprobados, pero ese es el riesgo en medicina y en la vida, ¿no? No tiene que balancear riesgos-beneficios, pero téngalo por seguro que ustedes acuérdense que ustedes
son los que más quieren que a ustedes les vaya bien y sus familiares, pero nosotros también, ustedes son nuestros pacientes, ¿cierto? Entonces no los vamos a comprometer con algo que sea potencialmente peligroso para ustedes, ¿ok? Les cuento una historia. Sí, a veces los pacientes pueden, dependiendo del estudio, pueden requerir nuevas biopsias, nuevos estudios, entonces tienen que venir un poco más seguido. Eso es verdad, tienen que preguntarle a su equipo médico si esto es requerido. Pero también les puedo decir una cosa, a veces a los pacientes también les gusta un poquito más esa atención extra porque los estudios clínicos tienen que ser rigurosos, entonces a veces necesitan más seguimiento, tiene que ser más de cerca, entonces hasta se trata mejor. Doctor, estudio fase 1, si solamente es más que todo seguridad, ¿cómo sé que si mi tumor está creciendo? Algunas veces hacen scans y terapia y imágenes un poquito antes de lo concebido para saber si está funcionando o no. ¿Ok? Entonces no es esto nada de ratón de laboratorios. Bueno, esto voy a pasarlo. Entonces, otro mito y leyenda es el Silbón, este es de Santander. Entonces, no quiero participar porque recibe placebo, pastillas de azúcar. Sí, algunos de estos tratamientos tienen el grupo de control, la aleatorización. Tiene tratamientos placebos, que son tratamientos que no tienen medicamento activo. Ahora les digo una cosa, en oncología hoy en día casi nunca, yo no recomendaría eso para un paciente. Hay estudios solamente con comparación de placebo, casi nunca. Lo que se hace es que se agarra el régimen que es el estándar y se le adiciona a una terapia que se está estudiando versus el régimen estándar con un placebo, ¿ok? Para saber si está funcionando el medicamento. Pero en oncología, y mis colegas me pueden decir, casi nunca hoy en día vemos tratamientos totalmente placebo, casi nunca, ¿ok? Ahora, los estudios clínicos solo están disponibles en el exterior, Estados Unidos, Europa o en centros oncológicos muy especializados. Es verdad que esto es un problema no solamente en Estados Unidos y en Europa, pero acá un poquito más, yo creo. En Estados Unidos están haciendo cosas nuevas para eso. Por ejemplo, haciendo con los médicos de la comunidad que le dicen, no, mi paciente vive muy lejos, haciendo telemedicina, estudios clínicos por telemedicina y demás. Estamos convirtiéndonos más creativos. Pero también les cuento que hay alrededor del mundo, hay por ejemplo opciones de estudio de servicios de inteligencia artificial y otras tecnologías que potencialmente podrán corregir estas deficiencias. Vamos a ver, esto es el futuro también. Les cuento, bueno, que yo me metí rapidito al Instituto Nacional de Cancerología y ahorita, hoy en día, para marzo, que fue cuando la doctora Yolima me invitó, habían 29, un poquito más de estudios corriendo, o sea que es activo reclutando pacientes, de pronto subido, actualizado. Y les cuento, por ejemplo, si esto es uno de yo asesoro a veces esta compañía para educación de pacientes. Es una compañía que es fundada por un colombiano, un oncólogo, pero también esto de los tantos servicios de inteligencia artificial que de pronto pueden ayudar al paciente o al médico a escoger estudios clínicos acá o en el exterior. Otro mito acá, patasola: los estudios clínicos son para pacientes que ya no tienen más opciones de tratamiento. Eso no es cierto. Hay estudios clínicos desde pacientes de terapias adyuvantes después de cirugía, pacientes de estadio 4 que han relapsado múltiples veces, pero no solamente son para los pacientes desahuciados o que no tienen más oportunidades de tratamiento. Hay oportunidades para todas las personas. Ahora, pacientes aceptan y firman un consentimiento informado para participar en el estudio clínico y están obligados a que se queden y ya no pueden salir del estudio. Esto es una cárcel, ¿ok? Esto es totalmente mentira. Ustedes son los dueños de su autonomía, ¿ok? Ustedes son los que deciden cuándo entrar al estudio, primero que todo, y deciden cuando quieran, cuándo salir. Obviamente nos gusta saber por qué está pasando esto, ¿no? Pero acuérdense, esto no es un compromiso. Nosotros decimos en Estados Unidos, no está firmado en una piedra, ¿ok? Que ya no se pueden salir, ¿ok? Porque nosotros siempre tenemos que hacer estos estudios con un principio ético de justicia, de beneficencia y nunca, y de no maleficencia, nunca dañar a los pacientes, ¿ok? Ahora, mi seguro de salud no va a cubrir mis tratamientos si participo en un estudio clínico, me va a costar un dorado ahí. No, las terapias que son usualmente, las terapias que son estándar, las imágenes y demás, van a ser cubiertas, y las otras intervenciones nuevas, extras, usualmente el patrocinador del estudio lo va a cubrir, la gran mayoría de veces. Ahora, los estudios clínicos no son seguros.
los estudios clínicos tienen sus riesgos a veces, pero tratamos de que sean lo más seguro que podamos nosotros. Tienen un montón de ojos y digamos, de entes de seguridad viéndolos como Junta de Revisión Institucional. Esos son los que aprueban en nuestras instituciones que los estudios se abran. Junta de Monitoreo de Datos de Seguridad. Nosotros, los investigadores principales, también somos responsables de su seguridad. Consentimiento informado, que ustedes lo van a leer y nosotros lo explicamos, y otras agencias gubernamentales en Estados Unidos, la FDA, CalINVIMA y demás. Ahora, los estudios clínicos en oncología, esto no me voy a demorar mucho, pero es una cosa para que tomemos conciencia de por qué es importante participar. Entonces, menos del 5% de pacientes adultos con enfermedades oncológicas, cáncer, participan en estudios clínicos. Estos son estadísticas de Estados Unidos. Ahora, en Estados Unidos se estima que 70% de pacientes están potencialmente interesados en participar en estudios clínicos, pero muchas veces no les explican. Y uno no aprende cuáles son los obstáculos, por qué no se participan. Algunas barreras o obstáculos, creo que esté mal escrito, pero bueno, se limitan la participación de los estudios clínicos oncológicos. Hay barreras estructurales, o sea, no hay acceso a los estudios clínicos o disponibilidad de estudios clínicos, barreras clínicas. Algunas veces los criterios de inclusión son demasiado estrictos y esto es algo que el gobierno, por lo menos de Estados Unidos, está trabajando en cambiar. No aceptan, oiga, porque a mí sí y a él no, o a ella sí. A veces tratamos de buscar grupos un poco homogéneos de pacientes para encontrar una buena respuesta, pero esto está cambiando y tiene que cambiar. Actitudes de los hematólogos oncólogos, preferencias hacia un tratamiento específico. Ese estudio no me gusta, no es para usted. Disrupción de la relación médico-paciente, de pronto ya no vamos a hacer lo que éramos antes. O falta de tiempo, no tengo tiempo para hablarle de este estudio clínico, esto es muy complicado, no, mejor no. Esto también puede ser una causa. O actitudes de los pacientes. A veces hay mucha desconfianza a los estudios clínicos. Lo veo mucho en pacientes afroamericanos, lo veo mucho en pacientes hispanos. Más de 70-75% de mis pacientes son hispanos y nosotros tenemos un poco de confianza acerca de ese rata de laboratorio, ese concepto, ¿no? Ahora, rechazo a la autorización. Pero es que voy a estar en el brazo de placebo. Eso es otra cosa que también tenemos que discutir, que no es una cosa mala. Y preocupaciones financieras, ya hablamos de eso. También, bueno, voy a pasar esto por el tiempo, solamente para decirles, estos son estudios clínicos de mieloma múltiple. Les cuento que mieloma múltiple es una enfermedad que se presenta es mucho más frecuente en pacientes afroamericanos y en hispanos que en pacientes que son blancos no hispanos. Pero de los estudios clínicos, la minoría de los participantes son afroamericanos y hispanos. Y la minoría son pacientes mayores de 70 años. Entonces, eso también es un problema, ¿ok? Tenemos que aumentar la participación de nosotros como hispanos en el mundo, en estudios clínicos, para encontrar información que nos sirva a nosotros. Y esta es una de las últimas slides. ¿Por qué es importante lo que les acabo de decir? Esto es una revisión que hicieron, una cosa que me hace los estudios Cochrane, que tienen mucha información sistemática acerca de estudios clínicos. Y esto fue un esfuerzo que hicieron para saber la información en este sistema Cochrane en cuanto a enfermedades no comunicables. 4, una enfermedades cardiovasculares, otra diabetes, otra enfermedades respiratorias crónicas y cáncer. Y encontraron que casi un 90% de los estudios analizados y más del 82% de pacientes aportados, o sea, más de 10 millones de pacientes y demás, eran de países de altos ingresos. ¿Ok? Solamente, creo que fue menos del 3% eran pacientes de low and middle income countries, o sea, como nosotros, de ingresos bajos y medianos. Entonces, por ende, algunas intervenciones como estrategias de prevención y tratamiento oncológicas no hay evidencia real, ¿ok? Para aplicarlas en nuestro país. Las estamos haciendo y funcionan, pero estamos extrapolando cosas de otros lados. Entonces también mi invitación a que tenemos que desarrollar esto mucho más en Colombia, y sé que mis colegas están haciendo esto todos los días. Ahora, ya está la conclusión. ¿Será que sí me gustaría ser parte de un estudio clínico? Entonces, hagan todas las preguntas que consideren pertinentes cuando les están explicando esto, porque es tu plan de tratamiento. El estudio clínico es un plan de tratamiento, ¿ok? Entonces, una de las preguntas, ¿cuál es el objetivo del estudio clínico y por qué quiero hacer parte de él? ¿Cuál es la duración del estudio? ¿Va a ser esto 15 años, 10 años o va a ser 2 meses, 3 meses? O sea, diferentes cosas que también uno tiene que pensar en todo eso. ¿Cuáles son los posibles beneficios y cuáles son los riesgos predecibles? Muchas veces no sabemos todos los riesgos, pero ¿cuáles son los que ustedes han visto? ¿Cuáles son las alternativas al tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento estándar? Por favor, tenemos que preguntar eso.
¿Cómo va a ser el monitoreo de mi progreso en el estudio clínico? ¿A cada cuánto tengo que venir a hacer pruebas de sangre? ¿Cada cuánto me tienen que hacer una biopsia meduladosa? ¿Cada cuánto tienen que hacer TACs o PET scans y demás? ¿Cuáles medidas se implementarán para mi seguridad? ¿Quién está monitoreando eso? ¿Es solo usted, doctor? ¿O la enfermera? Mucha gente. ¿Right? ¿Y cómo me puedo retirar del estudio? ¿Qué pasa si yo ya no quiero seguir con esto? Tengo miedo, no puedo seguir, no puedo, es muy difícil para mí pues, todas estas pruebas. ¿Cómo hacer para salir de eso? Tengo al final de todo, ¿no? Tengo toda la información para seguir y decir sí o no. Ojalá tengamos una decisión informada. Y obviamente, consúltalo con los seres queridos, con tu oncólogo. Y para mí, una segunda opinión nunca es una mala idea, ¿ok? Porque es la salud de ustedes, ¿ok? Ahora, seguramente un homenaje pequeñito a mis mentores acá en Colombia, está la doctora Sosa y la doctora Jiménez, el doctor Jan Mario Castro. Yo me crié con ellos, acá fue donde yo crecí. Y después de mucho tiempo, en este soy yo, y ahora estoy acá. Estoy trabajando acá, pero trabajando para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Antes de retirarse, quiero preguntarles, ¿hay alguna inquietud para que el doctor nos resuelva? Allí tenemos... Sí, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días. Ya le pasamos micrófono. Nombre, diagnóstico y pregunta, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Me alegra muchísimo de saber que es de mi tierra. Yo soy santandereana. Soy la madre de un joven. Perdóname. No hay problema. Sí. Mi dolor. Emoción. Soy la madre de un joven de la Universidad Nacional de Colombia. Cursaba 8º semestre de Ingeniería Electrónica cuando le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Lo llevé a urgencias por un dolor de una pierna. Juraba que era por su condición deportiva, pues fue además de estudiante futbolista y aficionado al ciclismo. La sorpresa mía fue muy grande. Se me acabó el mundo, hablándolo así, cuando le dijeron que mi hijo posiblemente tenía una leucemia. Inició el protocolo de quimioterapia, para no extenderme mucho. Inició el proceso de quimioterapia en la clínica Los Nogales, que fue donde lo llevé. Soy afiliada a Plan Complementario Compensar. Y mi hijo apenas iniciaba ser activo de Plan Complementario, pues que él era joven y como joven pues no requería, digamos, de un plan adicional de salud. La que requería era yo, que ya era la viejita. Allí, digamos que recibió los primeros quimios y luego me lo trasladó a compensar al Hospital San Ignacio. El hospital como tal es un gran hospital científico, lleno de profesionales muy buenos, excelentes. Allí recibió el resto de procedimientos. Nos tocó asumir la hospitalización, porque la hospitalización en esa institución es muy caótica por la cantidad de gente que hay allí y las precarias condiciones con que cuenta el hospital, lamentablemente. Luego nos trasladaron a la ciudad de Medellín a ser trasplantado en la Clínica de las Américas por el doctor Amado Carduz, no sé si muchos lo conocen. Allí lo trasplantaron. Bueno, desafortunadamente en el 2019 tuvo recaída, después de unos controles. Tuvo una recaída extramedular que yo creo que para ustedes, doctores, es muy rara la persona y es por la cual voy a hacer la pregunta. Fue desahuciado porque el nefrólogo decía que sus células malignas estaban ya en el riñón y que pues la condición ya no era para vivir y es así que le dijo que le quedaban muy pocos días de vida. Él optó por un tratamiento paliativo. Sin embargo, recurrimos al Instituto de Cancerología de la Clínica Santa Fe y allí la doctora Avenosa
le hizo un tratamiento, un paliativo POM. Duró 20 meses bien, con una calidad de vida excelente, volvió a la universidad, alcanzó a hacer su 9º semestre. Lamentablemente el año pasado le dio COVID y fue muy duro. Sin embargo, no fue a la clínica, fue cuando el pico estaba en lo máximo. Nos dio COVID a 3, a su hermanito, a él y a mí. Procedamos a la Salimos pregunta, mi señora adelante. hermosa. Y en estos momentos, doctor, volvió a recaer. No sabemos si por el COVID o por qué. Está hospitalizado y requiere fue reactivo al blinatumomab. Le pusieron un solo tratamiento. En este momento le quieren hacer otro tratamiento y estamos solicitando ser incluido en el grupo de investigación de células T, de CAR-T. Sabemos que aquí en Colombia todavía no lo hay por las condiciones que explicaron los profesionales que se acabaron de ir. Entonces, yo le quería preguntar, doctor, ¿qué posibilidades tiene un paciente en las condiciones de mi hijo para llegar a un estudio clínico de las condiciones que usted habla y llegar, digamos, que de pronto en Estados Unidos pueda ser incluido porque no tenemos condiciones económicas para ese tratamiento? Mi hijo es de una actitud positiva supremamente grande. Entonces quería preguntarle eso. Muchas gracias y excúseme haberme alargado un poco. No hay problema, gracias por compartir con nosotros todo esto. Ha sido una gran maratón, ¿no? Y unas arriba hacia abajo, ¿no? Como decimos. Entonces, sí, ha sido una persona muy valiente y muy luchadora. Y sí, las terapias CAR-T para leucemia linfoblástica aguda fueron recientemente recomendadas y aprobadas para adultos. Eso fue el año pasado. Para jóvenes fue en el 2017, ¿ok? Jóvenes menores de 24 años, menos de 25 años y niños. Para estudios clínicos, por ejemplo, ahorita hay muchas de las, por ejemplo, en la institución mía, yo estoy a cargo de la unidad de terapia celular de CAR-Ts. Nosotros tenemos acceso para terapia de adultos porque yo veo adultos, pero no tenemos, por ejemplo, estudios clínicos ahorita en este momento porque muchas de las compañías han cerrado los estudios clínicos porque ya aprobaron los medicamentos. Hoy en día están haciendo estudios clínicos en algunos lados que tienen modificaciones de esas terapias celulares, y no me voy a extender mucho porque de pronto el doctor Humberto va a hablar de eso un poco, pero por ejemplo esas terapias celulares son de los propios pacientes, están buscando otros donantes, las están modificando un poco más y demás. Específicamente para cómo hacer que un paciente de acá llegue a Estados Unidos, puede ser por muchas vías. En este momento no se me viene a la cabeza una vía así directa. Este es el motivo, es un poco difícil para ser honestos, porque muchas de las instituciones tienen departamentos de medicina internacional. Esto lo hablábamos con unos colegas latinoamericanos el otro día. Tienen estos departamentos de internacional que pueden facilitar el apoyo a los pacientes allá, cómo llegar allá para una consulta, más que sea una consulta. El problema es El problema es que esos medicamentos están aprobados por la FDA, entonces entran a los tratamientos de salud, a los planes de salud. Si el sistema, si acá nos quejamos del sistema de salud, el sistema de salud de Estados Unidos está totalmente roto porque es excesivamente costoso. O sea, pueden tener lo que sea. Mire, les doy un ejemplo rapidito. Es uno de los sistemas de salud más caros del mundo, pero no tiene las mejores estadísticas de salud a nivel, absolutamente no. Entonces, llegar allá directamente por ese lado es un poco difícil. Habría que buscar una institución, que a veces las hay, que esté aceptando pacientes de afuera y que cubran todo en cuanto que lo metan en el protocolo de investigación. Habría que hacer hay una forma de buscar eso, por ejemplo clinicaltrials.gov o por medio del instituto pueden ayudar, yo creo, pero no es fácil, ¿ok? Desafortunadamente. Y hay algunos, por ejemplo Brasil creo que va a empezar a hacer más estudios con terapias CAR-T cells. Nos dijeron el otro día en un chat que tenemos el grupo de linfoma de Latinoamérica, pero países cercanos sería de pronto un poquito más asequible en ese sentido. Gracias, doctor. Gracias al doctor José Sandoval por su intervención. Claro que sí. Por el momento los despedimos, doctor. Muchas gracias.